mí. Marcando el rumbo. Y tenemos a nuestro internacionalista Pascal Peña, que siempre nos acompaña. Con Pascal hay muchos temas que hablar en el día de hoy, porque óyeme, el mundo hierve en situaciones conflictivas, en situaciones violatorias a las leyes, a la paz, o sea, una ausencia de liderazgo que medie, y todos los días lo que hace es que los territorios convulsionan más hacia situaciones conflictivas y no vemos ese liderazgo en busca de pacificar a nuestro territorio. Bueno, vamos a comenzar con Colombia, Pascal. Un atentado, una herida casi mortal, se está salvando en tablilla y hay que ver cómo queda porque fueron en la cabeza las balas. El candidato Uribe en Colombia. La gente dice que el odio del presidente, el discurso de odio que tiene el gobierno, está otra vez promoviendo que no haya paz y está haciendo grietas que están corroyendo el piso que habían logrado de estabilidad política en Colombia. Sí, mira, en primer lugar, muy buen día a todos, a los que nos escuchan y nos están viendo. Sin lugar a dudas, lo sucedido en Colombia nos hace recordar tal vez las situaciones que se vivió en los años 80, los años 90. Para resaltar que este Uribe que mencionas, Miguel Uribe, no es familia del expresidente Uribe, solo coinciden en los apellidos. Es paradójico porque él tiene una historia un poco triste. Familiar. Justamente en esta época que les menciono, su mamá, periodista, su mamá fue asesinada. Fue asesinada, primero secuestrada y luego asesinada. O sea que es penoso, es triste lo que se está viviendo, sobre todo porque Colombia había vivido una época de tranquilidad, de paz, y algo parecido no había sucedido en muchos años. Uribe, senador por la República, candidato presidencial, pues estaba realizando un meeting en Bogotá, y el resultado de eso, un menor de edad fue que atentó contra su vida, señor. 6 tiros, me parece. Sí. Cuello, cabeza y nada, lucha por su vida y sin lugar a dudas se ha endilgado, como bien comentas, y si hay corrosión en esa sociedad, en esa democracia, tal vez por la polarización que se ha estado teniendo con Petro. Sin lugar a dudas, siempre hay que recordar que independientemente de nuestras ideologías, la paz debe primar, hay que respetar, y llegar a estos niveles nunca debe ser permitido. Así es, eso es lamentable, pero igualmente sigue la violencia en Los Ángeles y vimos cómo las acciones de Trump, precisamente para él aplicar sus normativas en cuanto al tema migratorio, han pues motivado a que hayan ciertas acciones también en Los Ángeles que han conllevado a violencia. ¿Cómo resolver ese tema? ¿Qué ves tú? ¿Seguirá enfrentamientos en Los Ángeles? ¿Se podrá el Estado volver otra vez a retomar el estado de tranquilidad, de paz, de seguridad? ¿O seguirán esos enfrentamientos que conllevan precisamente un repudio a las políticas migratorias de Trump? Mira, no en los próximos meses. No se ve un camino pacífico en los próximos meses, porque fíjate que uno de los temas aquí neurálgicos, resultado justamente de la intervención del presidente Trump en el estado de California, es que se impacta, también erosiona, se corroe lo que es esa soberanía democrática. ¿Y por qué desde esa soberanía democrática? Porque el gobernador, recordemos que a diferencia de países como el nuestro, Estados Unidos es un estado, un país federal, ¿verdad? Y como un estado federado, estoy hablando como un país federado, sus provincias, sus estados tienen un gobierno que evidentemente su gobernador es el máximo representante dentro de él. Aquí cada uno tiene la posibilidad, cada gobernador, insisto, diferente a lo que sucede con nuestros gobernadores civiles aquí en la República Dominicana, los gobernadores en Estados Unidos tienen la capacidad
de convocar tienen poder militar, tienen la posibilidad de aplicar leyes, etcétera. Aquí lo que ha sucedido es que ante estas medidas que, como bien comentas, ha tomado Trump, muy cuestionadas, muy cuestionables por la forma en que se están llevando a cabo, pues salieron desde el viernes a protestar. Resultado de estas protestas, se arrestaron, primero eran 40 y tantos personas, luego 100 y tantos de personas, pero estas protestas que se están realizando frente a los edificios ¿verdad? Del Estado Federal, pues ha logrado que se hayan unido más de 2.000 personas. Resultado de eso, el presidente envió a la Guardia Nacional. Y esto sí es delicado, porque el propio gobernador ha expresado, lo ha dicho incluso públicamente a través de redes sociales y entrevistas, que lo que se está es erosionando la legalidad y la separación entre el Estado federal y lo que son el gobierno central. Esto, como digo, es muy delicado porque en comparación a la aplicación de las normas migratorias anteriormente, vemos cómo Trump las está llevando a cabo sin consideraciones y sin miramientos. ¿Tiene la posibilidad de aplicar estas políticas migratorias? La respuesta es sí. La manera en que lo está haciendo debe ser así. Creemos que hay maneras y que hay posibilidad de respetar, así como nos requirieron en algún momento a República Dominicana el cumplimiento del respeto de los derechos humanos, pues me parece que deberían, o podrían, mejor dicho, no deberían, podrían estar haciéndolo de la misma manera. Acá, volviendo al lamentable hecho en el cual se vio involucrado el senador Turbáez, que todavía está en estado crítico, de las lecturas, del análisis que has podido hacer sobre el hecho, ¿hay algún indicio de hacia dónde o de dónde se origina este atentado contra su vida? Mira, tu pregunta es muy interesante. Poco se sabe todavía de esta situación. A través tal vez de las indagatorias que se estén realizando, los interrogatorios al menor. Sin embargo, hay múltiples teorías. Opositores han hablado incluso hasta de relaciones con poderes fácticos. No queremos decir que sean necesariamente narcotráfico, etcétera, pero sí tal vez cuerpos criminales, ¿verdad? Hay que esperar las indagatorias. Esto ha sido, ya lo dijimos hace pocos días, hay que esperar un poco. Sin lugar a dudas, esto ha impactado y en los próximos días, próximas semanas se pondrá tener algún poquito más de información. Sí, porque bueno, para darle un contexto a quienes nos escuchan, el Polo Democrático, que es el partido del cual Turbáez es senador, del cual Álvaro Uribe es presidente, que es el expresidente Álvaro Uribe, es un partido que ha estado vinculado o que se ha demostrado no en las noticias, sino en tribunales de la República de Colombia, que ha estado vinculado históricamente a los grupos paramilitares de Colombia. Y no solo que ha estado vinculado, sino hay que resaltar algo. Tiene paramilitares haciendo política con él. Sí, pero recordemos que el resultado, y qué bueno que menciones este tema, y solo para contextualizar, el tema de los grupos paramilitares, recordemos que en Colombia reinó las FARC por mucho tiempo. Desde ya hace unos años se llegó a un acuerdo con las FARC. Ese acuerdo con las FARC permitió esta justicia restaurativa, como se denomina, a partir de lo cual pues se cedía las armas, se dejaba a un lado este conflicto militar que por años existía, y Álvaro Uribe, siendo senador en ese momento, recordemos que Álvaro Uribe fue presidente, pero luego entró lo que no ha sucedido aquí en la República Dominicana políticamente. No, porque aquí se entiende que muere después que tú eres presidente no hay ir, un cargo que esté a tu nivel. En este caso aquí somos tan pretenciosos. En este caso, Álvaro Uribe logró entrar al Senado y negoció lo que fue un mejor acuerdo con respecto a
los convenios de Ginebra, es decir, para que se dieran las armas. Cuando hablo de mejor acuerdo es que se había presentado un acuerdo donde se generaba de hecho una especie de amnistía total. Álvaro Uribe logró que esto se revirtiera y luego se llegó al acuerdo en el que está. Entonces, ahí quiero puntualizar porque no es necesariamente un partido sí vinculado, pero no siempre tal vez en la misma línea de los intereses de la FARC o de los grupos paramilitares, sino que hemos visto tal vez como se han podido a lo largo de los años ver dependiendo de los intereses. Y esta es una, por eso hablaba de grupos criminales, porque ya esto no, estos grupos criminales, al haber cedido las armas, no estamos ya ante una justificación democrática como originalmente tenían concebido su objeto. No, es importante verlo en el contexto de que, como tú bien planteas, o sea, Colombia, o sea, no es nuevo. Lo que es nuevo que resurjan este tipo de incidentes cuando se pensaba que se habían cerrado, pero los últimos 80 años de la vida política colombiana del siglo XX estuvieron atravesados por la violencia como un elemento transversal al ejercicio político. Y por eso, por un lado, surgen las guerrillas desde los litorales democráticos y de izquierda, y del lado de la derecha surgen los grupos paramilitares. Una manera de confrontarse y de poder subsanar un poco esas diferencias que no pudieron en muchísimo tiempo poder dirimir por los medios democráticos. Es lamentable que esto suceda, pero ojalá que se pueda esclarecer con mucha nitidez qué sucedió, o sea, quién ha motivado este atentado y cuáles son las razones tras el mismo. Y ojalá que se tomen las medidas para que situaciones como estas no sucedan, porque, señores, esto es delicado. En el ejercicio democrático, un candidato presidencial, verse en juego ahora su vida ante un atentado, cuando era compartiendo, señores. O sea, solo imaginemos que... Y un candidato presidencial. Así es. Porque así mira, es. en México todos los días matan no solamente candidatos, sino que también matan ya personas en el ejercicio de posiciones públicas selectivas como alcalde, diputado. A cada rato matan uno. Ya se ha hecho eso un eco, pero desde Coloso hasta el día de hoy nunca más se ha vuelto un atentado contra un candidato presidencial. O sea, en América como que la figura de los candidatos presidenciales tiene mayor respeto. Más respeto. Aunque en México hace unas 2 semanas, recuerden que fueron asesinados 2. Sí, pero 2 personas cercanas, colaboradores, no presidentes. O sea, así es, tienes toda la razón. No a los presidentes. Desde Coloso hasta ahora no ha vuelto otro incidente para figuras presidenciales, pero sí hay muchas muertes y nadie dice nada. O sea, en México en campaña matan 400, 500 candidatos, pero ya en elecciones, ya pasándolas, en cargos de electivos, siguen matando. El otro día mataron a un alcalde, viven matando. Y se dice en esos lugares que es el narcotráfico el principal promotor. También tú sabes lo que es preocupante, el uso de los menores. Ahí se está notando la capacidad de reclutar bandas criminales. Pero en Colombia ahora mismo hay también otra vez, como está pasando en muchas partes del mundo, se recrudecen los discursos de odio. Es así. Y eso lo fomenta desde el Estado, principalmente el presidente de Colombia. O sea, léanlo, síganlo, denle seguimiento. Y Petro está con ese discurso de odio motivando. Entonces, una sociedad que recientemente salió de violencia todavía no está acostumbrada a vivir en paz. Es muy frágil, muy frágil. Entonces, desde el gobierno no podemos promover, porque eso retrocede todo lo que se ha avanzado en el tema de establecer una sociedad de paz. O sea, es muy frágil. Nuestras democracias son frágiles con 60 años, 40. Imagínate lo que ha pasado en Colombia después de 80 años de vivir en conflicto armado, que eso no tiene ni 20 años que se ha resuelto. O sea, no hay esa cultura. Cualquier cosa, cualquier situación hace una ruptura y pueden haber retrocesos fatales. Completamente de acuerdo contigo, y de hecho lo estamos viendo en Colombia, lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo en otros países de Latinoamérica, donde hay lo dije anteriormente, una polarización, hay una izquierda y una derecha bien marcada
tal vez, pero con un discurso que no es el del consenso. Y ese discurso que no es el del consenso, tal vez, como muy bien lo has definido, un discurso de odio, lo que está llevando es a esto. Y en América Latina esto es peligrosísimo, porque a diferencia de otras democracias un poquito más desarrolladas, esto es un caldo para el cultivo, ¿verdad? Así es, y lo vemos. Nosotros tenemos, miren, que tener cuidado con nuestro país y con nuestra región. Nosotros en el país todavía la política dominicana no ha fomentado ese discurso de odio. Ojalá que no suceda. Así es. Ojalá que esa decisión de juntarse los expresidentes para buscar juntos fortalecer un plan para la democracia dominicana, no, sino más para la soberanía, para el sistema migratorio y la situación de Haití, se mantenga en esa tesitura para todos los temas que implican la gobernanza y el cuidado de nuestra democracia. La democracia se cuida todos los días actuando con nuestros hechos, con nuestras acciones. Mira, seguimos viendo el panorama internacional y nos vamos un poquito de América para irnos para Europa y para irnos para la parte de Rusia. Sigue la situación Ucrania, Putin, hasta un personaje, un luchador, vi que hizo un llamado a Trump para que fuera a ver cómo están viviendo la gente en Ucrania, cómo está la situación de Ucrania, cómo está la situación de Rusia-Ucrania. ¿Qué tú ves? ¿Qué tú vislumbras en estos días? ¿Qué puede pasar en este contexto internacional? Tenemos reunido en Francia ahora mismo la cumbre de los océanos, Naciones Unidas, y ahí están todos los presidentes. Sí, tenemos 2 minutos, pero ahí están todos los presidentes. Ahí están todos los presidentes hablando sobre cómo cuidar los océanos. Mientras tanto, no vemos cómo cuidar la gente en los territorios. Mira, eso es delicadísimo, porque recordemos que luego del ataque de Ucrania, a través de estos drones baratos, casi domésticos, donde se explotó uno de los puentes tal vez más relevantes en los últimos años entre Ucrania y Rusia, justamente porque fue construido a partir de haberse tomado a la fuerza el territorio de Crimea, pues en las próximas semanas, tal vez en los próximos meses, no va a haber acuerdo. Putin tiene muy claro que ante este ataque no hay un cese al fuego, va a repostar. Hubo ataque en este fin de semana, han muerto varias personas, hubo infraestructura civil, y lo que vamos a estar viendo es esto, lamentablemente. Ojalá que no se recrudezca los ataques. Y República Dominicana, como bien comentas, bueno, tiene a través del presidente Abinader reunión con Macron. Estuvo, de hecho, o se ha hablado de una reunión también importantísima, interesante, con el presidente de Brasil. Vamos a ver qué va a traer justamente frente a este contexto mundial y visto desde la economía, atendiendo a la situación que Estados Unidos nos ha traído y le ha traído al mundo. Ojalá por lo menos nos traiga chocolate de Francia, que son buenos, ¿eh? Y bueno, una crepe. Y los macarrones. Y unos macarrones. No nos va a traer nada, tráiganos macarrones, presidente, para todos. Señores, hemos llegado a una entrega más de Marcando el Rumbo. Agradecerles, por supuesto, a todos ustedes su sintonía. Comenzando el día, informando, analizando al mundo, aquí llegó Marcando el Rumbo. De la mañana, te esperamos por CDN Radio y Televisión para que juntos sigamos marcando el rumbo.